Audio Jungle. La Iglesia Concilio Evangélico Berea de Colombia te da la bienvenida a nuestra transmisión, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Un saludo especial en el nombre del Señor. Hoy continuamos con el tema que estábamos tratando el día sábado y hablamos en cuanto al orden del culto. Repito para de pronto algunos que no vinieron. El culto, la palabra culto, es el momento o la adoración que ofrecemos a Dios. Y en el culto le hacemos reverencia, nos comunicamos con Él, le hablamos a Él. Es el momento en que Dios nos perdona nuestros pecados y en ese momento en que nosotros nos alimentamos y mantenemos la comunión con Dios. La palabra culto viene del latín que dice cultus y ese término el enemigo lo ha adoptado a él para que utilizarlo y deformar lo que es el culto a Dios. Y así lo han utilizado los satanistas, los espiritistas, los idólatras para ofrecer sus cultos al enemigo y no es al Dios verdadero. Pero lo ha hecho para confundir a la iglesia cristiana, a la iglesia verdadera. Entonces para ello ha confundido a la iglesia con una similitud entre lo que es la droga y lo que es el cultismo. El cultismo tiene algo particular que, o sea, en vez de culto lo ha llamado cultismo. Y el cultismo tiene tres fases. Lo primero, adorarme a mí mismo, sentirme yo bien con todo lo que se ofrece en el supuesto culto. O sea, la gente se extasía, la gente se siente bien, está alegre y generalmente hay unas técnicas de manipulación para mantener la gente, no para edificar la gente, para edificar a la iglesia. Y estas técnicas las están utilizando, las comenzaron a utilizar las sectas satánicas, pero que en el momento la iglesia cristiana verdadera ha adoptado esa situación y se ha cambiado el orden del culto. Decíamos también que se ha cambiado la himnología. Ahora cantan una cantidad de cosas que los vamos a ver más adelante. Entonces, ha utilizado las técnicas de manipulación de masa que son de origen oriental. Nosotros acá en Sudamérica casi no lo conocemos, pero ni aún en Europa. Europa es peor, no se conoce casi esa manipulación, porque el europeo es frío. Entonces, en esa técnica de manipulación se buscan, como dije, tres cosas. Mantener la gente, tener dominio sobre ellos, poder, fama y dinero, que es lo que buscan todas estas cosas. Ahora, la estructura del cultismo lo hacen principalmente, generalmente no tienen un orden. Como nosotros que decimos, bueno, viene la lectura, viene la oración, sino que comienzan cantando y ya eso fue el culto. Asistí en varias iglesias cuando cantaron y repiten el mismo coro o el mismo himno, sin ninguna estructura, sin ningún orden. Todo es como improvisado, a tal punto que se pierde el orden de la doctrina mística que ha tenido la iglesia, hasta tal punto que hasta se pierde la voluntad. Y no me gusta este término, que no, el tiempo es del Señor. Nosotros tenemos que tener un tiempo medido. He estado en iglesias que comienzan a las 9:30 de la mañana, el culto, y salen a la 1, a las 2 de la tarde, cante y tamboree y dele. Porque el tiempo del Señor, eso es algo
adaptado de ese cultismo que no es para Dios. En el cultismo generalmente se adora a un líder, que es el que se le tiene y ni se le miran defectos ni nada, porque ese es el que manipula. Y tampoco se miran errores. ¿Por qué? Porque todo es aceptado por ese éxtasis. Entonces, lo que pasa en esta forma es que se pierde el control, se pierde la voluntad y son como unos autómatas que los están manipulando. Ahora, ¿cuándo se comenzaron a dar estas cosas? Les dije que más o menos esos movimientos comenzaron en 1920, más bien ya en 60, 70, se acentuaron más en el 80. Y se cambiaron las estructuras. Y en el cambio de la música, esa música sagrada, yo recuerdo cuando yo comencé a conocer el Evangelio, y yo no sé cuántos conocen, se acuerdan, especialmente pregunto a la iglesia antequera, ¿cuántos se acuerdan de la hermana Anatolia Hoyo? Ella era una mujer que estuvo con nosotros cuando crecía el Evangelio y salíamos y había una reverencia en el culto. Las personas cuando veían un culto cristiano evangélico se quitaban el sombrero, se quitaban la gorra. Ahora no, les da ganas de bailar porque se ha cambiado la estructura de la música. Y se ha cambiado, como dijo, esa música sagrada. ¿Y qué no es el orden bíblico? Bueno, ayúdenme a algunos hermanos a leer. Dani, habilita algún micrófono para que un hermano me ayuden a leer, porque yo no tengo espacio acá. Hermano, ayúdenos ahí. Efesios capítulo 5. Versículo 19 al 20. Efesios 5, 19 al 20. Efesios 5, 19 al 20 nos da el orden, el apóstol Pablo, de cómo debe ser el culto en la iglesia. Efesios 5, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ustedes no ven que oyen champeta. No dice otra, sino himnos y salmos espirituales. Entonces ahora dice las alabanzas. Hermano, la palabra alabanza tiene más de 7 significados. Cuando aquí están ustedes escuchando del mensaje de la palabra de Dios, están alabando a Dios. Cuando usted da buen testimonio en su casa, con su esposo, con sus hijos, con los vecinos, está alabando a Dios. Y no solamente son los cantos de Marcos Witt y otros que han cambiado la historia de la iglesia. Mire, hermano, tengo una nota aquí que quiero compartirles. Los signos que cantamos en la iglesia, ese himnario pequeño que usted tiene de fe, alabanza o celebremos su gloria, cada himno de eso tiene una historia. Una gran hermana que ya está con el Señor escribió más de 5,000 himnos y ninguno sabe que son de ellas, porque su propósito no era ganar fama. La música, la letra, la dedicaba a Dios. Hoy no. Hoy las personas están estudiando su música y están sacando otros movimientos y lo están haciendo para ganar plata, para ganar fama y para manipular. Les voy a mencionar algunos que si se molestan, qué cosa, qué pena. Pero se acuerdan de Marcos Witt, que cantaba muchas canciones y cambió el orden de la música de la iglesia. En la iglesia ya no se cantaban los himnos ni los coros que teníamos en la iglesia antes, sino que se cantaba la música de él. Y las iglesias cambiaron la estructura, botaron los himnarios. Ahora están regresando después de 20, 30 años que ese tipo hizo daño.
¿Dónde está Marcos Witt? ¿Sabe lo que dicen los grandes músicos que no son cristianos como Beethoven? Dicen que toda música o toda música que no tiene un ritmo propio no es sano. Y no está hablando de la música cristiana, está hablando de la música secular. Entonces, aquella música que no se mantiene en el tiempo, sino que se acabó y más nunca, esa tampoco es sana. Y en la iglesia ha metido la champeta, ha metido reggaetón, ha metido vallenato, y ninguna de esas músicas son sanas, según los grandes músicos que estudiaron y no son cristianos, no eran evangélicos. Y como dije, un ejemplo de ellos es Marcos Witt. Marcos Witt llegó y revolucionó a toda la iglesia. La iglesia general cambió los signos para cantar "Cuán bello es el Señor". ¿No lo oyeron cantar ustedes? ¿Y sabe quién hizo la letra de ese coro, supuestamente coro? Lo hizo un espiritista. Y se lo metió por debajo de la puerta a Marcos Witt y él lo grabó y las iglesias cerraron los ojos y todo. Y enfrentaron a Marcos Witt con el espiritista. Y dijo Marcos Witt, ¿de dónde? Le preguntaron, ¿de dónde consiguió usted esa letra? Dijo, no, esa me la metieron por la puerta. Y el espiritista había dicho, yo se la metí. Y él lo grabó. Y estaban cantando en las iglesias. Le preguntaron al espiritista, y cuando usted dice, cuán bello es el Señor, ¿a quién se refiere? A Satanás. ¿Cuántos cantaron de este que canta el taller de Maestro Vengo? Alex Campos. Y decían el hermano Alex Campos. Yo lo vi en Caracol, entrevistándolo y le dijeron, ¿usted es cristiano? Dice, no, yo no soy cristiano. Me parece que estoy aprovechando el momento de la música cristiana que están las iglesias cantando. Entonces está de los tres objetivos: poder, fama y dinero. Pero los grandes músicos que utilizaron estos signos para el Señor, ni siquiera ni una recompensa tuvieron de gracias ni nada. Ahora, ¿cómo engañan esos movimientos y a los cristianos verdaderos? Sacan de contexto bíblico estos pasajes bíblicos y los aplican a la iglesia tal cual como están. Pero les voy a comentar una anécdota que alguna vez escuché. Una persona no leía la Biblia y le dijeron, lea la Biblia que en ella encuentra las bendiciones de lo que usted necesita. El hombre cogió su Biblia y abrió. Estaba en una confusión y leyó y dice, y Judas fue y se ahorcó. Y dijo, uy, qué cosa tan maluca voy a leer yo. No, yo no voy a leer eso. Entonces la persona dijo, no, pero ore, pídale al Señor y abra otra vez. No, porque eso me salió una cosa fea. Pero volvió y abrió y decía, ve y haz tú lo mismo. Uy, no. Judas fue, se ahorcó y ve, haz tú lo mismo. Entonces sacan el texto bíblico de su contexto y les tengo unos poquitos ejemplos. Pudiéramos hablar mucho. Entonces, hermanos, con sus Biblias, vamos a mirar el Salmo. Esto es a grosso modo porque esto es mucho material. ¿Sabe? Voy en la hoja número 2 y son 6. Y no me queda sino la clase de hoy y la de mañana. Salmos 149, los versículos del 1 al 9. Vamos leyendo. Salmo 149, versículo 1 al 9. Bueno, hermano, ¿ya lo encontró? Exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro,
para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. ¿Qué malo le ven? Que no sea esto para aplicar en la iglesia. ¿Encontraron algo malo? Vean el versículo que dice: con espada de dos filos en las manos. ¿Lo encontraron? Léalo, hermano. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿No creen que eso es para rescatarlo en la iglesia? ¿Y la espada de dos filos se está refiriendo a la palabra de Dios? No, mentira de Satanás, mala interpretación. No se refiere la espada de dos filos era la que utilizaba el rey y los escuderos. Una espada que cortaba así y cortaba así, porque la espada normal era de un solo. Miren lo que sigue diciendo el versículo que sigue. Continúa. ¿Para qué? Para ejecutar. ¿Eso es para Dios? Entonces, el salmista habla, hay un término que a veces no se maneja, es el superlativo del verbo al que se está refiriendo. O sea, para decir que todos hagan lo que Dios va a hacer, pero eso no es alabanza para Dios, porque el Señor dice: mío es la venganza. Y mire que sigue diciendo los versículos: para darle su merecido a las naciones el castigo que se metiere. Estoy diciendo para que vea que sacan, y entonces dice: sí, nosotros podemos hacer. Hay que estudiar qué es lo que dice la Biblia. Tengo otro salmo que quiero mencionar, es el Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, ¿respiran las plantas? ¿Sí o no? Sí, respiran. ¿Respira el burro? ¿Y cómo alaba a Dios si no tienen espíritu? Solamente el hombre puede alabar a Dios porque tiene espíritu. Entonces, ahí vuelvo y recalco. Es el superlativo de la expresión que todo le ofrezca a Dios adoración. Entonces dice todo, termina diciendo: alabad a Dios en su santuario, alabarle por su magnificencia, y todo lo que está diciendo. Y dice, bueno, que todo alabe a Dios. Eso es una expresión, pero no significa que es una realidad para una doctrina. Miremos un versículo más. Isaías 55, versículos 12 y 13. Isaías 55, versículos 12 y 13. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Mira lo que dice el versículo. Los montes, ¿qué harán? ¿Qué? Canciones. Ustedes han visto cuando se refiere a los montes, se refiere a los cerros. Por aquí hay un cerro, por aquí cerquita. ¿Han visto alguna vez un cerro cantando? ¿Y han visto a los árboles aplaudiendo? Lo que dice: y los árboles darán palmadas de aplauso. Entonces es un ejemplo de cómo estos movimientos que se han metido a la iglesia han dañado a la adoración de veras a Dios, pero ellos tienen su objetivo, sacando un versículo de su contexto para así aplicarlo a la música, a la iglesia. Y la iglesia hoy día no significa que dentro de esos movimientos de esa iglesia hayan personas que realmente adoran y sirven a Dios, aunque estén engañados, especialmente los nuevos. Pero los que hacen todos esos movimientos, ellos saben para quién están sirviendo: para sí mismos o para el enemigo, pero no para Dios. Cerramos ese capítulo y vamos a hablar ahora de lo que se le ha llamado la teología de la fe. Cuando hablaba de la teología de la fe, el hijo mío, lo que pasa es que tengo que estar, el hijo mío me decía: pero tú estás hablando una cosa y otra acá, porque él es el que me transcribe todo.
y estás hablando de la teología de la fe, es que el movimiento de la teología de la fe es muy amplio. Ese movimiento incluye la música que se le ofrece a Dios, ofrece las prácticas de sanidades divinas, que son bíblicas, todas dos son bíblicas, y incluye el hecho de pedir con fe, dicen, según ellos. Dice, se le ha llamado en forma engañosa teología de la fe, argumentando que Dios creó al hombre para que viva siempre alegre, contento, que no sufre, que tiene prosperidad, que nunca le falta nada, que no se enferma. ¿Y ustedes creen que esto es verdad? Que hemos sido creados por Dios y ahora que recibimos a Cristo para no enfermarnos, porque tenemos la fe del Señor. Pero se han olvidado de los dichos de Jesús. Y los dichos aún también del apóstol Pablo. Miremos lo que dijo Jesús. Y como dijo, lo vamos mirando en forma breve. Juan 16:33. Juan 16:33. Y Juan 12, el 1 al 8. Juan 16:33. Si es posible habilitar otro micrófono, es mejor para que haya varios lectores. Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Tendré aflicciones, pero si la teología de la fe enseña que no tendremos necesidad de nada, que somos hijos de Dios, que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, que Él es el dueño de todo y nunca nos faltará nada. Y a ver qué dijo Jesús nuevamente en el capítulo 12, Juan, capítulo 12. Vamos a leer, dice que es del 1 al 8, pero ahí no es necesario, lo vamos a leer todo. Juan 12. Del versículo 1. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Salta el versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La narrativa, o sea, Jesús estaba allí y María llegó y cogió un perfume fino y lo derramó. Y dice que los apóstoles, no dice algunos de los apóstoles, fue Judas, que era el tesorero, Judas el que lo negó, Judas el que lo vendió. Y entonces dijo, ¿por qué si eso se había dado a los pobres? Si usted lee en otro evangelio, dice, él no decía eso por darle a los pobres, sino porque él cargaba la bolsa ahí, era ladrón. Y entonces Jesús le dice, no, pero no molesten, siempre tendrán pobres con vosotros. Entonces, ¿dónde está la teología de la fe que dice que los cristianos no tenemos necesidad? Se fijan que es una trampa mentirosa y la gente se envuelve ahí. Y entonces le dicen, mire hermano, ¿usted han visto esto por la televisión? No lo estoy inventando. ¿Cuántos dan en este momento de 100,000 pesos? Dios no es limosnero. Necesitamos 10 personas que salgan que den 10 de 100,000 pesos. Porque van a recibir 10 millones. Y enseguida pones, hermano. ¿Y cuántos dan 500? ¿Y cuántos dan? ¿Y cuánta plata reciben? Eso no es de Dios. Miremos lo que el apóstol Pablo también dijo. El apóstol Pablo dijo, que yo no le di la cita, qué pena. Primera Timoteo 6:8. Primera Timoteo 6:8. Y pueden ir buscando Filipenses 4,
11, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Contentarnos con lo que tenemos. Dios está hablando de que al apóstol Pablo nos está diciendo de parte de Dios que no es para tener abundancia, porque nuestro hogar no es aquí, somos pasajeros aquí. La vida de nosotros está en la eternidad. Y ahora lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 11 y hasta el 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que el apóstol Pablo dice, bueno, él les estaba exhortando de que no colaboraban con la iglesia. Hay hermanos igual en las iglesias que son tan duros que le pegan aquí y en vez de abrir los dedos aquí, abren solo los de los pies. Y no dan nada para la iglesia. Entonces él dice, yo no lo estoy diciendo a ustedes porque yo tenga necesidad, porque yo estoy acostumbrado a vivir en abundancia o en escasez, pero que puedan dar para la iglesia. Mira, hermanos, para que ustedes estén aquí con nosotros, pueden entrar las personas que llegaron. Acá hay sillas. Lo que pasa es que todos se hacen atrás y mire, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sillas acá desocupadas. Así que de pronto algunos de los que están atrás, si por favor se pasan adelante para que las visitas puedan entrar. Entonces no significa que nosotros, por ser cristianos, no vamos a tener necesidad. Estoy haciendo en forma rápida una disertación. Ahora, ¿qué es la teología de la fe? También utiliza una expresión que le llaman a la fe ponerle fe, o sea, fe en la fe. ¿Qué significa? Hay algunas expresiones que utilizan estas personas manipuladoras que dicen la palabra tiene poder. ¿Cuántos han utilizado eso? Son errores de la manipulación de estos grupos que no, o sea, dañan, tuercen los conceptos bíblicos. La palabra tiene poder. La única palabra que tiene poder es la de Dios. Y le voy a mostrar unos pequeños ejemplos. Génesis capítulo 1, versículo 13, ahí no lo vamos a leer todo porque es hasta 38. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. O sea, por la voz de Dios, ustedes lo leen en sus casas, porque no tenemos tiempo de leerlo, que dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Produzcan las hierbas del campo, y se produjeron. Los animales, y que se reproduzcan. O sea, la voz de Dios es la que tiene poder. Y vamos a mirar a el Salmo 46:6. 46:6. Salmo 46:6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Dio él su voz, pero es Dios. Haya todas las cosas en la voz de Dios. Hay otra cita más en Marcos 4, 38 y 39. A ver, Marcos 4, 38 y 39. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Solamente la voz de Dios. Y hay muchas más citas, hermanos, que pudiéramos mostrarles en esta mañana,
con las cuales demostramos que la única palabra que tiene poder es la de Dios. Pero usted hoy en las iglesias, no diga esto porque se le va a dar. No diga pensamientos negativos porque se le va a cumplir. Diga siempre positivos. La única palabra que tiene Dios, algunos son hasta atrevidos. Estoy allá luchando con un hermano que le estoy enseñando que dice, yo bendigo a Israel. ¿Con qué palabra va a bendecir? ¿Dónde tiene usted el poder? Israel es bendito por Dios. Lo que dice Dios es que no maldigamos a Israel. Porque la Biblia dice, bendeciré al que te bendijere. Tanto así que en la ciudad usted no oye, el Señor le bendiga, sino yo te bendigo. Le han quitado el poder a Dios. Esa es una situación que cambia ese culto que ofrecemos a Dios. Ahora, esas que manipulan del movimiento de la fe, dice que ellos tienen una manera de cómo activar la fe según ellos. ¿Cómo activa usted, hermanos? Si usted le pide algo a Dios, ora y que el Señor le conteste, porque Dios tiene 3 respuestas. Dios dice sí, ahí está hecho, o te dice todavía no, espera un tiempo, o no, porque no te conviene. Pero ellos no es, Dios tiene que contestarnos. Entonces ellos dicen que tienen algunas maneras de poder, acciones, que son la visualización. Está también la precipitación y entonces dice esperar, según ellos. Cuando hablan de la visualización, entonces la fe suya puesta en acción manipula a Dios. Un ejemplo, usted quiere tener un carro, entonces usted se pone a visualizar, a pensar, Dios, yo quiero un carro, a mí nunca me ha gustado el negro, mejor que sea rojito o azulito o otro color blanco, pero no me gusta el negro. Entonces, Señor, que no sea negro y yo lo visualizo. ¿Cuál es el carro más fino que hay aquí ahora en Colombia? Pues para mí todas las marcas son iguales, porque yo no las conozco. Los que yo más distingo, los carros de mula, eso sí. A ver, ¿cuál es el carro? Un Audi, bueno. Entonces, Señor, que sea un Audi de color beige. Yo recuerdo que una vez me dice una hermana que llegó a la casa de nosotros y vio, teníamos una nevera era bastante fina y color beige. Y dice, y la vio, uy, Señor, esa es la que yo visualicé esta mañana. Y como al mes vino, hermano, vaya a mi casa para que vea que ahí está. Le dije, Señor, una nevera color beige, como la que tiene el hermano Venancio. Y el Señor me la dio. Eso se llama visualización. La otra actitud que debe hacer es esperar la precipitación. O decirle, Señor, la recibo y tú tienes que dármela porque tú has prometido que me lo das. Y después sí ya viene la espera a que Dios haga el objetivo. Si eso es así, hermano, yo considero que es un error, pero Dios se convertiría en un recipiente de la voz nuestra, o la voz nuestra como un recipiente de la fe para que Dios sea un mero títere en manos de nosotros que nos da lo que nosotros queremos. Eso se llama técnicas de manipulación de masa, y eso es lo que hacen la mayoría de las iglesias desviándose de la verdad. Bueno, eso es lo que quería decir en cuanto a esto. Entramos a un capítulo que es más un poco delicado, y como digo, no quiero herir susceptibilidades, quiero enseñar lo que la palabra nos dice. Si usted es de los que les gustan estas prácticas, mire si lo está haciendo bíblicamente. Otro de los movimientos que se está metiendo en la iglesia es, y que apareció desde 1800, más o menos 1880,
70, 80, acá en la iglesia, que entró con el movimiento de la nueva era, porque hasta antes, hablando de las lenguas, hasta desde Corintios, de 1 Corintios 13, cuando se extinguió las lenguas, no salió más hasta 1950, 60, por ahí comenzó lo primero, porque hasta antes lo practicaban, eran las sectas satánicas. Entonces, vamos a mirar que las personas que promueven el hablar lenguas, lo hacen basándose en algunos pasajes bíblicos. ¿Cuáles son? Algunos pasajes del libro de los Hechos y 2 libros en Primera de Corintios, bueno, 3 libros en Primera de Corintios, que son Primera de Corintios 12, 13, y lo menciona así pasajeramente, 13 y 14. O sea, diríamos, son como 6 pasajes de la Biblia. Pero el resto de la Biblia, que son por todos 66 libros, con no sé cuántos capítulos tiene, 1000 y pico de capítulos, y nada más unos 4, 5, 6 son los que hablan de eso. ¿Será que es muy importante eso? Procuremos entonces mirar lo que dice la Biblia. Y cuando hablamos lenguas, que dice lenguas desconocidas, que la traducción correcta que debía ser era lenguas desconocidas y no lenguas extrañas, como dice la Biblia, sino lenguas desconocidas para la persona. Vamos a mirar un pasaje en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, donde nos hablan de estas situaciones. Primera Corintios capítulo 14, versículos 5 al 6, y después terminamos con el 40. Dice así la palabra de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice, pues yo quisiera que todos hablaran lengua, dice el apóstol Pablo. Pero las lenguas no edifican a la iglesia. Más bien prefiero que profeticen. Y cuando hablamos de profetizar, no es lo que están hablando hoy día las personas que están diciendo que este es el profeta tal, que adivina algo, que dice algo. No, la palabra profetizar en el contexto bíblico era predicar el evangelio. Cuando nosotros predicamos, cuando usted le predica a una persona el evangelio, está profetizando, ¿sabía eso? Y entonces dice, si una persona habla lengua, si no hay quien lo interprete, no sirve para nada. Vamos a ver ejemplos más adelante. Por eso que el versículo 14, que fue nuestra introducción de 1 Corintios 14, versículo 40, como dice, pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo dice que era un desorden lo que se hacía. Los que promueven este movimiento de las lenguas busquen algunos, se basan en algunos libros, como dije, del caso de los libros de los Hechos, pero el resto de la Biblia no se ven esas cosas. Vamos a mirar otro capítulo más, porque lo estamos mirando en forma rápida. 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14. 1 Corintios 12, 13 y 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea, hay tanta diversidad de dones, pero algunos hacen énfasis nada más en el asunto de las lenguas. Y vamos a ver tres tipos de circunstancias en las que se dieron las lenguas en la Biblia. Y estoy hablándole de los únicos pasajes que menciona la Biblia donde menciona en alguna forma el asunto de las lenguas. Pero algunos quieren imponerlos, y estos movimientos tienen un argumento que las iglesias que no hablan lengua, que no tocan palmas, no crecen. Pero está comprobado que la historia de la iglesia, todos los años hasta ahora, si la iglesia tiene una buena estructura de un evangelismo dinámico, bien diseñado, en que se involucre toda la iglesia desarrolla y crece. Por eso hace rato yo mencioné a la hermana Anatolia Hoyo. Mire, esa era una mujer que ella aprendió a leer oyendo a la emisora Radio Transmundial. Con eso aprendió, y con el método de Alfalí, unos hermanos que le ayudaron ahí en la iglesia en Tamalameque. Y ella, sin tener esos conocimientos, era la directora. Cuando yo era un niño de 14, 15 años, ella era la directora del grupo de oración y de evangelismo. Y salíamos, y la iglesia crecía. La iglesia en Tamalameque era una iglesia que era una asistencia o un grupo de miembros, más o menos como de 50, 60 bautizados. Y las escuelas dominicales eran de 80, de 90, de 100, porque se trabajaba. Pero ahora los hermanos, mire que yo me he cansado en estos días. No quisiera decir eso por aquí. Voy a apagar un momentito. Mire, me he cansado de decirles que vengan a invitar a personas para venir al culto y tú no salir. Si la iglesia no trabaja, no crece. Entonces no es por las palmas, no es por la bulla, no es por la música, sino por la acción del Espíritu Santo en los hermanos dispuestos a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que la iglesia antequera trabaja, pero las otras iglesias por acá no hacen nada sino que el pastor lo haga. Una vez me invitaron acá en una de las iglesias y me dijeron: pastor, queremos traerlo a usted aquí para que nos ponga un pastor. Y yo le dije: bueno, hermano, vamos a pensar, claro, cómo no, los recursos que necesitamos para sostener ese pastor. Pero ¿qué vamos a ver, hermanos? Si nosotros estamos el día a día, y entonces el pastor lo vamos a poner a aguantar hambre. No, ¿para qué quiere ese pastor? Para que ese pastor predique, ore, evangelice y llene la iglesia. Los tres motivos por los cuales se dieron las lenguas en la Biblia, en toda la Biblia, que se da en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se dio. Los tres motivos fueron: primero, por señal a los incrédulos. O sea que la lengua no es para la iglesia. La lengua es para los incrédulos, para que ellos se convenzan por el Espíritu Santo, y eran los judíos, que sí ellos tenían al Señor. La segunda, como una señal de ser llenos del Espíritu Santo. Y la tercera, se dieron como un don. Por lo general, todas estas situaciones que se dieron tenían su motivo especial de Dios. Hay algunos que creen que la lengua aún sigue vigente. Pero vamos a adelantar, porque vamos a ver algo, el libro de 1 Corintios capítulo 13. Pero vamos, ¿quién lo busca, hermano? 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, las lenguas cesaron desde la época de la iglesia de Corintios hasta hoy. Cesaron las lenguas. De por sí solas se extinguieron. Y como les digo, en 1900, más o menos 50, ahí comenzaron, pero
ellas existieron otra vez, pero en las iglesias de no sana doctrina, sectas. Ahora, entonces, vamos a comenzar a analizar cada uno de estos 3 puntos. Primero, las lenguas como señal a los incrédulos. Entonces, repito que no es para los creyentes. Así que un hermano que se pone en la iglesia a hablar en lenguas, orando a veces algunos. El otro día me invitaron a una conferencia y que iba un gran predicador. Y había tanta gente, mucha gente y personas inconversas. Y el predicador estaba predicando y de pronto comenzó a hablar lenguas. Todo el mundo se quedó callado, unos se fueron saliendo. Entonces, miremos, busque el libro de los Hechos. Y son los pasajes, voy a hablar los pasajes en Hechos y en 1 Corintios, donde se habla lenguas. El libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 hasta el 11, ahí encontramos las lenguas. Pero miremos que esas lenguas se dieron, antes de analizar ese pasaje, miremos lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, capítulo 11, hermano lector que me está ayudando. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa profecía de Juan el Bautista, le dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de amarrar los calzados de sus pies. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, eso que le dice Juan el Bautista, antes del Señor morir, es lo que se da en Hechos capítulo 2. Entonces las personas comienzan a actuar, a hacer cosas sin saber de dónde vienen. Y entonces ahora sí, regresemos a Hechos capítulo 2. Hermano, puede ir leyendo y vamos a ir analizando algunas expresiones rápidas ahí. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Vamos a parar ahí. Miren el primer versículo, dice, y estaban todos, repítalo otra vez, hermano, escuchen. Escuchen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hasta ahí. Estaban los hermanos unánimes. Estaban sentados, estaban de pie, estaban brincando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban unánimes. Unánimes, estaban atentos a todo lo que se estaba haciendo. Y dice, y de repente vino, ¿de dónde? Un estruendo. ¿Cómo qué? Como un viento recio. Resulta que los que interpretan mal la Biblia dice, vino un viento recio, y no dice que es un viento recio. ¿Cómo? ¿Y quiénes hacían la bulla? Los que estaban sentados, venía del cielo. Pero los que hacen hoy para hablar la lengua son los que están haciendo bulla y gritando. Entonces no es lo que se dio en Hechos. Y dice, comenzaron todos a hablar en otras lenguas. Vamos a seguir leyendo. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Siga leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Siga leyendo y yo le digo a dónde voy a parar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos? ¿Sigue diciendo? ¿Cómo pues les oímos hablar? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bueno, paremos ahí. Dice que estaban unánimes, todos orando. Pero ¿quiénes eran los que estaban orando? Los apóstoles, no era todo el resto de la gente. Y dice que llegó el Espíritu Santo sobre ellos y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero recuérdense que dice el pasaje, que ellos se sorprendieron porque comenzaron a hablar y eran los judíos. Les oímos hablar en la lengua que nosotros entendemos. Entonces los trabalenguas, jeringonzas que hoy se hablan, trabalenguas que se hablan, estribillos, no. Dice que les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. O sea que estaban hablando los apóstoles, siendo hebreos, en la lengua de las otras personas que estaban. Y mire, si usted sigue analizando el capítulo, había una cantidad de nacionalidades. Entonces dice nacionalidades, pero se trataba de lenguas como las indígenas. Aquí en Colombia hay una cantidad, esta tribu indígena habla una lengua, esto ahora así, estaban por tribus y hablaban las otras lenguas que ellos no conocían. Entonces no es lo que se da hoy. Ahora, ¿qué fue lo que se dio en Hechos capítulo 2? Lo que se dio en Hechos capítulo 2 fue lo que el profeta Joel había anunciado, y lo había anunciado antes del Señor Jesús, un pocotón de años antes, casi como 500, 600 años antes de Jesús, de que se diera este movimiento en la iglesia. Y vamos a mirarlo, el libro de Joel. El libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel, capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 29 y 28 y 29. A ver, hermanos, ¿lo encontraron? Joel 2, 28, 29. Sí. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mire, esto es lo que dice: después de ese tiempo que ellos estaban, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sobre los siervos, sobre las siervas, y los jóvenes soñarán visiones y todo. Se está refiriendo al pasaje de Hechos. Entonces, cuando se saca de contexto un pasaje bíblico, dice, no, pero es que eso se da. Y se da es por esto otro. No, eso se dio en Hechos capítulo 2. Pero miramos que el mismo libro de los Hechos nos aclara. Hechos capítulo 2, el versículo 14. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Mire, él le dice, estos hombres que ustedes lo están catalogando como borrachos porque estaban hablando en otros idiomas, no están ebrios. Miren la hora del día que es, la hora tercera. Estaban despiertos. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel. Entonces, por eso digo que ahí se dio eso. Bueno, hermano, estamos hablando de la lengua para que los incrédulos se conviertan al Señor. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes aquí. Y pongan bien así las antenas y hacer una retrospección de lo que ustedes conocen en la vida. Ustedes han visto en la historia
que algunas personas se han convertido al Señor porque les hablan lengua? ¿Lo han visto? Entonces, no son, ese es un dato bien curioso. Miremos el punto número 2. De pronto con esto ya vamos a terminar por el día de hoy. Miremos ahora con estos 2 puntos que tenemos. Las lenguas como señal de ser llenos del Espíritu Santo. Porque es que entonces algunos dicen, no, es que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero es que cuando ya el Espíritu Santo está en la iglesia, ya no necesitamos nosotros seguir repitiendo. Un ejemplo, ¿qué tiempo? A ver si hay un hermano de aquí de Palestina. ¿Cuánto tiempo hace más o menos que inauguraron aquí las conexiones del gas natural? Alguien que más o menos diga, hace tanto. A ver, de los hermanos de Palestina, ¿no se acuerdan? Bueno, digamos que Antequera. El 6 de enero fue en Antequera. Allá toda la población no tiene gas, es posible. Si alguna persona, ese día que inauguraron, que prendieron la primera estufa, es posible que vino el alcalde, vino algunos funcionarios y de pronto trajeron una papayera, una cinta y la cortaron. Pero a esa persona que no instaló su línea de gas a su casa, cuando él solicita para que se le instale el gas otra vez, hay que hacer lo mismo, la misma ceremonia, traer el alcalde. Eso es lo mismo que sucede con el Espíritu Santo. Cuando ya la iglesia recibió, nosotros la iglesia recibimos el Espíritu Santo, ya cada persona que recibe a Cristo no tiene que ser toda esa ceremonia de hablar lenguas ni nada, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo lo notamos? Lo notamos en que el Espíritu Santo nos cambia, nos da novedad de vida. Entonces ahora hablemos de cómo la iglesia, las lenguas como señal de ser lleno del Espíritu Santo. Le voy a mostrar todos los pasajes, miren lo que estoy diciendo, todos los pasajes del libro de los Hechos donde hubo lenguas. Y después le voy a mostrar otros pasajes donde fueron llenos del Espíritu Santo y no hubo lenguas. Entonces, hablemos del caso de donde fueron llenos por el Espíritu Santo y hubo lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11, que ya lo analizamos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, los versículos 45 y 46. Hermano, ¿qué tal? Ayúdanos a leer. Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mire, que hablaban lenguas y magnificaban, glorificaban a Dios. He visto lugares, estuve en un lugar una vez que me invitaron, había una congregación grande y una muchacha comenzó a hablar lenguas y alguien le interpretó y lo que interpretaba era maldiciendo a Dios. Yo no entendía nada, pero ahí estaba. Entonces me llamaron a mí entre los líderes que estábamos ahí, ancianos, y le reprendimos el espíritu y quedó bien y más nunca habló lengua. Entonces esa lengua que hablaba no era del Espíritu Santo. Dice que fueron llenos y hablaron lengua. Y el último pasaje, Hechos 19, 6. Dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban lenguas. Y mire, en el libro de los Hechos son los pasajes, los capítulos que hablan de las lenguas. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Del resto no habla más de las lenguas. Ahora voy a mostrarle casos en que las personas fueron llenas del Espíritu Santo y no hablaron lenguas. Entonces, vamos a mirar.
Tenemos el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero vieron que en ninguno de los dos versículos ha habido lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Hablemos ahora de Hechos capítulo 7, versículo 55. 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gracia de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bueno, pero no habló lengua. Y ahí mismo el 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta allí y anoten las otras citas porque sé que hay algunos que están tomando nota. Entonces tiene Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18. Hechos 9, 17 al 18. Otra cita. No lo vamos a leer porque no nos da el tiempo, hermano. Hechos 11, 15 al 16. Hechos 11, 15 al 16. Otra cita. Hechos 13, 9. Hechos 13, 9. Y después 51 al 52. Bueno, ahí ustedes pueden analizarlo, todos los pasajes. O sea, yo estoy haciendo en esta mañana un examen exhaustivo, exegético, sin rehuir algún capítulo, algún versículo donde se habló lengua. Pero los que hablan lengua, que promueven esto, nada más se basan en un versículo. Y yo le estoy hablando de toda la Biblia. Ahora hablemos de las lenguas como don. Porque es que algunos dicen, yo recuerdo que estando por allá por Venezuela encontré unos hermanos y una hermana que tenía mucha fe y todas las cosas. Y después me dijo uno pastor que venía conmigo, me dice, pero desafortunadamente ella tiene mucha fe y todas las cosas, pero no es salva porque no ha hablado lenguas. Eso no es la verdad. Ahora hablemos de las lenguas como don dados por el Espíritu Santo. Y el pasaje que tenemos es 1 Corintios capítulo 12. Como dije, vamos a analizar y eso es lo que ustedes están viendo en la competencia. Capítulo 12, incluso desde el versículo 1 hasta el 32, pero no lo vamos a ver todo así. Estoy pensando los dones en la iglesia como cuerpo. O sea, vamos a mirar, ahí están todos los dones, pero vamos a mirar lo que hace Dios y la forma en que la iglesia utiliza los dones. En el capítulo 12, vamos a mirar 12, 1 Corintios 12, los versículos del 1 al 9. Vamos leyendo. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahí, hermano, usted lo sigue leyendo en la casa porque no nos alcanza el tiempo. Ahí van a ver ustedes que no hay lenguas. Vamos a ver dónde llegan las lenguas en el capítulo 12. Entonces, capítulo 12, vemos las lenguas en el versículo 10 y 11. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso le estoy mostrando los capítulos, los libros y los capítulos donde se habla de las lenguas. Dice interpretación de lenguas. O sea, si no hay quien lo interprete, eso no es un papel bien importante. Ahora en 1 Corintios capítulo 13 nos muestra desde el versículo 1 hasta el 13 que lo más importante es el amor y la predicación. Usted lo puede leer, 1 Corintios, bueno, lo han leído ya porque lo leyeron para la competencia hoy. Es desde el capítulo 13, versículo 1 al 13. Pero hermano, es importante conocer que como don ya desapareció. Pero algunos dicen, no, yo estuve en una iglesia donde el pastor no estaba muy de acuerdo con eso, pero entonces decía, bueno, pero como es para Dios, hable todo. Y la Biblia le da un orden, dice, cuando mucho hable 1 o 2, máximo 3. Pero que lo más importante es el amor. Hermanos, porque dice que todas estas cosas pasarán. Y Dios es el que da los dones, pero los da como Él quiere. Y no que hay unas personas que vamos a ver mañana, de personas que se empeñaron en aprender a hablar las lenguas porque pensaba que no tenían buena relación con Dios y lo posible que no eran salvos. Las lenguas que hoy se hablan, hermanos, dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque se está utilizando en la iglesia lo que Dios mismo ha prohibido. Entonces, resumiendo los 3 temas que vimos. Uno, como señal de ser bautizado con el Espíritu Santo y que los incrédulos acepten a Cristo. Así se dio, era para que los judíos aceptaran. ¿Se da eso en la iglesia? La gente no se entrega por eso. Por ser lleno del Espíritu Santo, tampoco. Y como don, el don de lengua se extinguió según 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que dice, cesaron las lenguas. Pero vamos a mirar lo que Jesús habló y dijo acerca de del asunto de la práctica de las lenguas. Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo 6, 7. El versículo dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Así es que dice, ¿verdad? Textualmente. Y orando, repita, léalo usted, hermano, textualmente, que yo de pronto estoy parafraseando. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No repitan. Y entonces yo estaba investigando un poco que la palabra vanas repeticiones dice que ese término viene de vanas repeticiones, viene del griego que significa batalogeo, o que es batalogo, que significa repetición fútil o inútil, sin sonido. Hablar como decir bata, 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 que es lo que muchos dicen. Hay un doctor que explica y dice que en una versión de la Biblia siriaca
que dice que los que hacen estas clases, estas cosas, lo hacen porque creen que con eso llenan más su vida y engañan a la gente. Y él traduce este versículo así como diciendo que nosotros pudiéramos hacer ruidos como hablar, como repetir cosas incoherentes que no son de Dios. En la próxima clase daremos algunos ejemplos de lo que es de algunas personas que practicaron las lenguas, pero que no se dieron cuenta, dejaron de hacerlo porque vieron que eso no era de Dios. Y eso lo quedamos para mañana. Corrí, salté y logré emparejar, que ya nos queda poco para mañana. Hermanos, lo importante hoy no es para que ustedes tengan herramientas cómo debatir, discutir con las personas que hacen estas prácticas. Lo importante es que usted esté seguro que eso no es de Dios y que no es bíblico, porque si no es soportado en la Biblia, no es de Dios. Y que en la iglesia es más importante predicar. Es más, el apóstol Pablo dice en un pasaje, dice, si todos hablan lengua y entra una persona en conversa, ¿no dirá que están locos? Pero en cambio, si todos hablan, por todo es convencido y esa persona se convierte al Señor. Vamos a orar para darle paso al hermano Ibe. Padre, gracias por tu palabra, por lo que hemos hablado. Yo te ruego, Señor, que tú hagas y trabajes en la obra de cada uno, en la vida de cada uno de los hermanos. Te necesitamos, oh Dios. Gracias porque tú eres el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir, hermano, que se pongan en pie. Hace bastante calor aquí, pero quiera Dios que esta noche no nos llueva para que mañana estemos allá afuera. Y gracias por la paciencia que estuvieron escuchando. Vi a muchos interesados, otros de pronto es cansón esto, pero esas son las doctrinas de lo que creemos. Vamos a cantar un coro para que entremos animados y despiertos. ¿Cuál cantamos? Ebenecer. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder nuestras almas guiará. Esta canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has salvado a mí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Amén.